En esta presentación vamos a entrar a entender elementos bien específicos y profundos, sí que son los tesoros ocultos dentro de las casas astrológicas, que son subdivisiones dentro de los signos del zodíaco. Esta ponencia, si estás aquí, es avanzada, en realidad es para estudiantes de astrología. Si tú estás abriendo cartas constantemente, mirando cartas, por más de que no seas astrólogo o astróloga, probablemente te va a hacer un poco más sentido. Puede que algunas cosas no las entiendas si es que estás recién comenzando con la astrología, siendo que es una ponencia extremadamente didáctica. Mi intención es mostrarles algo, especialmente a los astrólogos que están en el mundo de la astrología tropical, occidental, moderna, y que podamos ir comprendiendo estas subdivisiones dentro de signos. Sí, se subdividen los signos. Por ejemplo, se hace una subdivisión dentro de Aries, una subdivisión dentro de Tauro, y van apareciendo tesoros sumamente significativos y profundos. Vayamos mirando un poquito. Existen 20 cartas divisorias en el sistema de la astrología védica, ¿sí? Son subdivisiones de cada signo se subdividen en dos porciones, y con eso se saca la hora, la carta hora que se llama, que cada una hora va cambiando. Tiene que ver con la casa 2, tiene que ver con los elementos de la casa 2, lo vamos a entender, vamos a entrar en ello profundamente. Hay una subdivisión en 3. Si yo tomo un signo de 30 grados, lo divido en 2, tengo 15 y 15. Ahí tengo una información. Si lo subdivido en 3, tengo 10, 10, 10 grados. Cada una de estas subdivisiones y fragmentos trae otra información en una organización específica que arrojaron con un algoritmo muy especial, donde aquí vemos donde la matemática y un poco la geometría sagrada, que en la India es llamada Vastu, entra también a jugar un rol, ¿sí? Que sería como la idea del Feng Shui o geometría sagrada, de la estructura, como todo en forma fractal se reproduce y las subdivisiones son perfectas. Si subdivido en 4, tengo el néctar de la casa 4. Si subdivido cada signo en 5, tengo el néctar de la casa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ende, la subdivisión primero de cada una de las casas astrológicas que conocemos, ¿sí? Porque la información de la casa 1 está toda en la carta principal. Y luego aparecen subdivisiones armónicas que le llaman. La 16 es 4 veces 4, por ende es entrar muy profundo en la siguiente profundidad de la casa 4. Cuando una persona, por ejemplo, adquiere autoconocimiento, primero se manifiesta lo que siento, casa 4, ¿cierto? Lo que me pasa en el hogar con la madre, y mis experiencias de convivencia en vía del hogar. También tiene que ver con mis activos económicos, etcétera, la casa 4, pero entendiéndola así bien básicamente. Cuando quiero entender si hay un secreto oculto de algo más profundo aún sobre mi casa 4, voy a la carta divisoria 4, que ahora vamos a mirar un poco detalles de otras dos cartas divisorias para entenderlo. Cuando tengo un aprendizaje de la casa 4 y del mundo interno y hice un viaje espiritual, se despierta la D16, la divisoria 4x4, ¿sí? Y trae una profundidad muy significativa. Fíjense la divisoria 20, ¿qué significará? ¿Qué significa, perdón? 4x5 da 20. Por ende es una combinación de la casa 4 y de la 5, lo que siento y cómo lo expreso, qué inteligencia tengo en la expresión hacia el mundo. La D20 es una carta divisoria extraordinaria para analizar músicos y su composición. Artistas tienen muy buenas D20 generalmente, y es lo que en la India llaman el Bhakti Yoga. Es, siento un asombro, un amor por lo trascendente, por algo que está ahí, por algún objeto, por una persona o por lo divino, como sea que lo entienda, la divinidad. Esta es la carta divisoria que se analiza para eso. La D24 es muy profunda para todo lo que es procesos profundos de despertar de conciencia, lo que llaman el Jnana Yoga. Mundanamente está asociada con estudios acrecentados, por ejemplo, de Jnana, entender un poco filosofía muy profunda, como también está asociada a todo lo que son posgrados, postítulos y doctorados. Personas que tienen buenas D24
son capaces de entender muchas cosas y de crecer mucho en sus procesos de estudio. Y así hay una serie de cartas divisorias de 27, de 30. La 30, por ejemplo, tiene que ver con las grandes miserias e infortunios que puedo vivir en una etapa de mi vida, a ver si hay algo oculto para el lado negativo. La 40-45 tiene que ver con mi carácter y con la herencia paterna, ¿sí? Todo lo que es la herencia paterna y linaje en esa área. La 60 si hay algún secreto muy auspicioso para mi vida, ¿sí? Y la 108 ya es, casi no se usa, pero tiene que ver con una subdivisión extraordinariamente profunda de entender la semilla Shiva Shakti, como le llaman en la India. Em, Vamos a hoy, tenemos poco tiempo, siempre tenemos el tiempo en contra, entonces vamos a entender solo dos cartas divisorias. Quiero que entiendan cómo se construyen, porque con eso van a entender la lógica y luego vamos a entender cómo se leen. Y van a ver que son súper simples, son súper claras, el néctar aparece súper claro y directo, y este conocimiento, un poco yo estuve investigando antes de dar esta charla para tener algo más para contarles a ustedes. eh, Resulta que sabemos que en la astrología babilónica, en la helenística, por ende a lo que llaman astrología tradicional, ¿sí? De lo que viene del periodo persa, incluso la astrología árabe, ¿m? Tienen, por ejemplo, el conocimiento de la subdivisión en 5, la D5, y tienen conocimiento de otras subdivisiones importantes. Y así, la astrología antigua tenía este conocimiento, pero entendemos que se perdió en el camino o se diluyó o por factores de que las transcripciones no fueron claras, y hoy en Occidente vemos muy fuertemente la astrología psicológica, que es muy buena para entender personalidad, etcétera, pero ha perdido un poquito su capacidad predictiva. A mí me consultan muchos astrólogos como pacientes de astrología tropical occidental, de repente, porque se enteran que la védica tiene esta cosa de subdivisiones tan precisas y utiliza otro zodíaco, que es el sideral, donde miramos las estrellas, sabemos lo que las estrellas traen, y eso es más kármico, es más del detalle, trae más precisión y trae un poquito más de predicción en una lectura. Entonces, fíjense que la carta divisoria, la primera divisoria, la hora, como se le llama en sánscrito, utiliza la misma palabra que en español, es una subdivisión en dos porciones de cada signo del zodíaco. Imaginemos que tenemos Aries. Aries lo subdividimos 15 grados, primera porción, 15 grados, segunda porción, ¿cierto? Aquí tenemos los 30 grados de un signo. ¿Cuál es el sutra? ¿Cuál es el principio? Fíjense que si un planeta, sutra 1, sobre estas cartas divisorias, si un planeta cae en la primera porción de un signo impar, ¿sí? Que son los signos masculinos llamados, este cae en la división solar. Y si cae en la segunda porción, entra en la división lunar, en la hora lunar. ¿Qué nos quiere decir? Los signos pares, Aries, Géminis, ¿cierto? Leo, signo 5, signo 7, Libra, signo 9, Sagitario. Vamos a ver que los primeros 15 grados, lo he puesto en color rojo, representa que si tengo un planeta en los primeros 15 grados de los signos impares, pasa al hora solar, pasa a formar parte de la hora solar. Y si lo tengo en los segundos 15 grados, planetas de los signos impares, pasa al hora lunar. En blanco tenemos, ¿sí?, la hora de la luna. Sutra 2. Si es que un planeta cae en la primera porción de un signo par, fíjense Tauro, ahora cambia, y la primera porción es la división lunar y la segunda porción es la división solar. Entonces, mientras en los signos impares la primera porción es solar y la segunda es lunar, en los signos pares, signo 2, signo 4 Cáncer, signo 6 Virgo, signo 8 Escorpio, signo 10 Capricornio, signo 12 Piscis, vamos a ver que los primeros 15 grados pertenecen a la hora lunar. ¿Bien? Ese es el sutra, si ven, es un algoritmo súper simple, súper aplicable, uno puede hasta aplicarlo un poco de memoria, y por eso se lo estoy explicando, porque puede traer mucha luz
para cuando quieran mirar algo más en detalle y más profundo. Ahora, ¿qué trae la casa 2? ¿Qué es lo que analiza la casa 2? La casa 2 tiene que ver con nuestro crecimiento de infancia, nuestro, nuestro desarrollo en nuestro hogar de infancia, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con el estatus de mi familia, familia de origen, después si yo lo puedo crear para mí. Mi mentor, el doctor Shankara Bhagavad-Pada, un PhD en física nuclear teórica, que luego se mete a hacer investigación, entonces él baja toda esta información, investigó en 6 7 sistemas de astrología védica para traer el néctar también de los sutras y de los principios más importantes. ¿Mm? Y em, claro, la casa 2 él menciona que son maletas de riqueza. Ahora, esta riqueza no es solo la económica, no es solo la riqueza que yo puedo adquirir a través de, ¿sí?, mi trabajo, a través del afecto. La casa 2 tiene que ver con el afecto y la cohesión, como lo entendemos nosotros. Obviamente mi capacidad de adquirir cosas, pero esa adquisición va a muchos niveles. Cuando caen planetas en el hora solar, activan la energía yang, como dirían los chinos, ¿sí? Y la energía yang es la energía masculina como un concepto. Y si vemos qué es la energía yang, es, es un hora vinculado a la acción, ¿sí? El sol es el rey, es el líder, tiene que ver con el ego, con la manifestación. En astrología védica se dice mucho que el sol anuncia todos los potenciales que tú traes en esta vida. ¿Ok? Y luego la luna trae finalmente todo lo que tenemos que percibir y sentir. Entonces, la energía yang es acción, iniciativa, dinamismo, es, un, es el hora solar, por ende representa el fuego que arde. Sabemos que el sol protege nuestra digestión, protege nuestro corazón, la circulación en el cuerpo, por ende tiene que ver con lo que en las medicinas de la India llaman la energía pita, la energía que da vitalidad, que da emprendimiento, que da... El fuego está asociado al digestivo. Hay 3 fuegos en el cuerpo. El fuego digestivo, el fuego del corazón, que tiene que ver con cómo yo percibo muchas cosas y si siento una conexión y siento pasión por las cosas que hago. Personas con mucha energía de fuego son muy apasionadas, ¿correcto? De repente se puede desequilibrar el fuego, pero y se puede tornar en algo peor, se puede tornar en violencia, se puede tornar en agresión, en control. Aquí lo vamos a entender, que obviamente mucho de Yang es un desequilibrio. Trae obviamente la energía masculina, es una energía individualista. Cuando se expresa hacia el exterior, prefiero tal vez trabajar solo, busco la independencia, como lo hace el ascendente en Leo, ¿correcto? O la persona anclada al Leo, o con un sol fuerte en la casa 1, ¿cierto? En un plano espiritual, la energía del sol, la energía yang, se va a lo átmico. El atma se ha traducido mal como el alma, pero no es el alma condicionada, sino que es el precepto del llamado de una misión interior. Y siento que tengo una misión, una pasión de algo muy importante por hacer. Esa es la energía átmica, esa es la energía también del fuego. Entonces también puede tomar ese aspecto átmico interior de querer conocer la verdad más interna. Y por eso que el sol se dice que es nuestra esencia más profunda, ¿correcto? Simultáneamente, es una energía que invita a la independencia. Busca ser independiente, genera voluntad, genera inteligencia, es el fuego cognitivo. Ahí nos faltó el tercer fuego, es el fuego cognitivo, el de tener realizaciones, elementos brillantes en nuestro pensamiento. ¿Sí? La energía pita va a gran velocidad y nos da el poder desde el interior. Es un poder átmico desde el interior que siento que tengo que sacar al mundo y manifestarlo. Todo esto representa la energía solar y la energía yang, que está asociada con esta subdivisión para ver qué planetas caen en el hora solar. Luego tenemos el hora lunar, que es la energía yin. La energía yin sabemos que es una energía de receptividad y pasividad, a diferencia de acción, iniciativa y dinamismo, es más de recibir, percibir y ser pasivo y esperar, la capacidad de poder esperar a un otro. O sea, aquí tenemos que entender estos 2 conceptos que bajo ninguna circunstancia estamos diciendo que uno es mejor que el otro, ni tampoco estamos diciendo que uno es superior al otro. Ambos tienen características muy importantes, muy únicas, y en realidad en un ser humano
lo ideal es que estén ambas fuerzas en equilibrio, ¿correcto? Porque uno nos lleva a un camino en solitario, un camino de la conquista exterior, sí, nos lleva al emprendimiento fuerte, nos lleva a una energía bien significativa que puede darnos muchos logros, pero nos aleja de otra cosa, que es la capacidad de sentir, la capacidad de empatizar con otros, la capacidad de parar, ¿sí? La capacidad de contener la energía femenina, ¿m? ¿Sí? Como concepto. Cuando una persona tiene bastante yin en su carta, va a ser una persona cuya familia y conexión familiar es importante, la conexión, el apego, el afecto familiar es importante, también la conexión social es importante, son personas muy sociables, cuidan sus lazos, mientras que las yang tienden de repente a quemar sus lazos, a romper contra sus lazos y contra las estructuras familiares. Es muy importante su clan. Aquí el clan tiene que ver con el afecto, ¿cierto? Y con la sensación de pertenencia que puede ser a una sociedad, puede ser un partido político, puede ser una forma de pensar, puede ser ahora un movimiento, un grupo, ¿sí? Si estoy en un grupo espiritual, me siento también afín, ¿sí? Entonces, busco esta cosa de la conectividad. Todo eso es la energía yin. Y como cualidades produce sensibilidad, emocionalidad, ¿sí? Estados emocionales profundos, poder vinculado a la sociedad, ¿sí? Quiero trabajar para mejorar la sociedad y me asocio concretamente con otros miembros de la sociedad y siento que es muy importante lo colectivo. Más allá de lo individual, es muy importante lo colectivo. Entonces, capaz que ya algunos de ustedes, algunas de ustedes, están comenzando a darse cuenta que tienen una característica un poquito más yang, una característica un poquito más yin. Siendo que esto se ve en la carta principal, obviamente, vamos a revisar esas cartas, algunas cartas de famosos, conocidos, es la única manera de esto presentárselos, ¿m? Eh, y para entender un poco esta energía. Por ejemplo, aquí tenemos Clint Eastwood, un actor bastante famoso y director, ahora en su última etapa de la vida. Este cuadradito es el sistema de cómo la astrología védica muestra el cielo. Recordemos que tenemos un sistema zodiacal diferente porque miramos las estrellas muy específicamente. Hay un pequeño desfase con la tropical, pero que eso no nos complique hoy. Fíjense que abajo aparecen los números y también por casa ascendente y los signos escritos. Es muy simple de leer. ¿Por qué cuadrado? El sistema cuadrado es el del sur de la India. En el norte utilizan hexágonos y es un poco para la ayuda del astrólogo. Entonces, yo, por ejemplo, una consulta a Dalia misma quedé un poco impactada cuando me pregunta, no me piden los datos antes. Le dije, no, dámelos ahí y miro tu carta en el momento. Y instantáneamente comenzamos la consulta. Y es porque el sistema está hecho para ayudar al astrólogo, astróloga, a mirar y entender los aspectos a través de la geometría, hacerlo más simple que lo circular, que de repente requiere estar calculando, siendo que hoy los softwares nos ayudan con todos esos detalles. Fíjense, el grado 25 del ascendente es algo muy importante en astrología védica, se le llama el punto más efectivo, yo le llamo el núcleo, el corazón. Planetas en ese grado tienen mayor importancia y significancia, ¿sí? Vamos a mirar que en la carta principal de Clint Eastwood, un ascendente en Libra, ¿dónde anda el regente que es Venus? Es muy importante. Venus anda en Géminis, ¿sí? Al estar Venus en Géminis, en la casa 9, entendemos un elemento que tiene que ver con la, la comunicación y todas sus formas, por un lado, ¿cierto? Y Venus tiene que ver con multimedia, con imagen, con la belleza, tiene que ver con la fotografía, ¿sí? Conozco muchos ascendentes en Libra, he tenido muchos consultantes o que se dedican al mundo del catering, la cocina, el turismo, o la arquitectura o la decoración, ¿no? Es el ascendente en Libra, adquiere ciertas cualidades especiales, pero fíjense el aspecto. Géminis está en oposición exacta a Sagitario, ¿cierto? La casa 3 de la 9. Y fíjense que aquí hay una oposición exacta, un aspecto entre Saturno, ese palito debajo subrayado que está retrógrado, sobre Venus. Esto puede traer algunos retrasos, definitivamente, una tendencia servicial, puede traer una serie de cosas de lo que Saturno representa, pero fíjense que Saturno, en astrología védica,
em, le damos mucha importancia a las regencias. Saturno, para un ascendente en Libra, gobierna la casa 4, porque es el regente Capricornio y es el regente de Acuario. Entonces, Saturno es amo y señor de la casa 4 y la 5. 4, lo que siento; 5, lo que expreso, inteligencia creativa. La casa 5 tiene que ver con los asesores, tiene que ver con los publicistas, tiene que ver con los músicos, tiene que ver con el amor, con el flirteo romántico, la expresión de los sentimientos. Entonces, Saturno toma una característica más creativa al ser el regente de estas dos casas, por más de que sigue siendo Saturno, ¿m? Un planeta que es lento, de órbita lenta, que rige estructuras, ¿sí? Es muy cuestionador, a veces trae sufrimientos un poco intensos, todo eso es verdad. Fíjense que Saturno, ¿sí?, arroja un aspecto, por ende, le suma influencia de casa 5, de la expresión del amor, de la inteligencia, a Venus, y la conjunción del señor de las 5, como dicen en astrología, el regente de las 5 y de la 4, a Venus, automáticamente nos dice que o se crea alguien artístico o se crea alguien con un buen gusto por lo visual. ¿M? Pero como es Saturno, Clint Eastwood se mostró al inicio como un actor duro, un hombre rígido, ¿cierto? En películas de acción, en westerns y en películas de ese tipo. Y luego vemos su mano más sutil, con temáticas igual intensas de sufrimiento humano, ¿sí? En las películas que él ha dirigido. La verdad, a mí me encanta como director y por eso estamos mirando un poco su carta. Ahora, lo que nos interesa más, y no voy a mirar mucho más porque el tiempo es corto, fíjense que quiero mirar aquí, la divisoria que es la hora. Fíjense acá que dice en chiquito, aparece un 2 entre paréntesis, ¿sí? Y es porque todas estas cartas divisorias yo puedo abrir en el sistema. Y la 2 es la que les dije. Por ejemplo, fíjense, Rahu es el nodo norte, está en Aries, en la primera porción de Aries, los primeros 15 grados, por ende, Aries es un signo impar, por ende, ¿a dónde se va Rahu? Se va al hora solar. Y para ayudar al entendimiento, lo ponen en el cuadradito de Leo. Aquí dice Leo, Leo va a ser siempre este cuadradito en el sistema védico del sur de la India, y fíjense que en el hora del Sol nos queda el nodo norte, llamado Rahu, Ketu, el nodo sur, Júpiter, Marte y el Sol. Ya les voy a hablar de este detalle. También tiene que ver con los Ira y Pingalanaris, los nervios psíquicos de la práctica yógica y de los dos nervios que conectan con la energía solar y con los dos hemisferios. Se tiene que ver con los hemisferios, tiene que ver si tengo más activo el hemisferio izquierdo o el derecho, tiene que ver con que si inspiro más la energía solar o lunar asociado a los naris, esto es para los que saben de yoga, ¿sí? Es un conocimiento extremadamente profundo. ¿Mm? Pero aquí lo estamos tocando obviamente en la superficie por un tema de tiempo. Fíjense que en el horas lunar, Cáncer, queda el ascendente que ha en Libra, ¿correcto? Libra es el signo 7, es un signo impar, y está en la segunda mitad. Entonces aquí se da vuelta y nos queda el ascendente acá, y vemos a Venus, Mercurio y la Luna. Venus es un benéfico general, Mercurio es un benéfico general, la Luna es un benéfico general, los cuales van muy bien en el hora lunar, en la ubicación en Cáncer, acá. Por ende, y que el ascendente está aquí, nos explica una sensibilidad que tiene la persona en particular, una conexión con las emociones, una sensibilidad. Saturno puede estar, obviamente, retrasando algo, generando algo bajo su energía. Aquí es un Saturno vinculado a la casa 8. Sabemos que Saturno a veces complica algunas cosas, es un maléfico general, como le llaman en astrología védica, pero tenemos Venus, Mercurio el comunicador, y tenemos a la Luna y Cáncer. Por ende, la expresión de sentimientos, el desarrollo en esa área va a ser importante para este individuo. Va a ser importante además el ascendente, su identidad. O sea, aquí también ubica el ascendente y su identidad va a estar asociado a lo que él expresa y a lo que él manifiesta. Ahora, siendo este un hora muy auspicioso para las relaciones humanas, para el afecto, como les veíamos, el yin, ¿cierto? Para unirme a otros, conectarme sensiblemente a otros, es como si trajera una maleta con una riqueza en esta área. ¿Mm? Bien,
y Clint Eastwood definitivamente la tiene. Y fíjense que no solo tiene una maleta abundante aquí, sino que también tiene abundancia en el hora solar. Leo, los maléficos generales, el Sol, llamados maléficos generales, el Sol, Marte, Saturno, Rahu, Ketu, ¿ok? Van muy bien en Leo, en el hora solar, conceptualmente, y vemos que hay varios de ellos. Marte, Sol, Nodo Norte, Rahu, Ketu, Júpiter anda aquí, Júpiter anda mejor en Cáncer, pero Júpiter obviamente aquí nos expresa, como este es el hora del Sol y tiene que ver con la acción, con el trabajo, con el fuego hacia el mundo y la conquista, nos explica que él quiere dejar una enseñanza, un aprendizaje, quiere transmitir algo, ¿sí? Júpiter está asociado con, siempre es un planeta generoso, en sánscrito se le llama el gurú, es el maestro de los planetas, es el que enseña, y por ende aquí vemos también una abundante hora solar. Y esto nos explica que la persona va a tener impacto porque está el Marte y el Sol, el rey y el general de guerra, Rahu, el nodo norte, todo lo que tengo que manifestar en esta vida, algo pendiente de Ketu que anuncia vida pasada y el pasado en general. Obviamente el nodo norte y nodo sur pueden generar un pequeño estrés. En astrología védica son fuerzas que generan estrés, generan un poco de complicaciones a veces estresan, complican. ¿Mm? Algo de eso tuvo que haber habido en la vida de Clint Eastwood, definitivamente, especialmente en los periodos que son grandes ciclos cuando el nodo norte gobierna o Ketu gobierna, y eso es otro sistema que tiene la astrología védica de leer como el guión de la vida de un individuo. ¿Mm? Si aquí tenemos esa subdivisión mostrada de esta manera. Sigamos mirando otra carta. Vamos a mirar la de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung en el sistema védico es un ascendente en Capricornio. Fíjense el grado 12, lo importante que es en este punto más efectivo que les decía. Para la astrología védica, Capricornio es un signo no tan negativo como se le ve en la tropical. De hecho, se le describe como un anfibio porque es capaz de moverse en agua y en tierra. Em, y fíjense que el Sol, como nace al atardecer, está en grado 11 en Cáncer, exactamente en el punto descendente, y este aspecto del Sol le da una característica solar, obviamente, primero por carta principal. ¿Y quién es el Sol? Es el regente de la 8. Bien, el regente de la 8, como le damos mucha importancia a las regencias aquí, es como si el Sol se vistiera con las capas, con las ropas de la casa 8. Él trae la casa 8 siempre en la vida de Carl Gustav Jung. No es un Sol solo de extroversión, es un Sol muy interno, es un Sol que trae la casa 8 siempre para él. Y este aspecto le dio todo su lado profundo, la psicología profunda, su investigación en arquetipos, ¿ok? Su viaje a más de 23 culturas, culturas antiguas, ¿sí? Primitivas, tanto en América, viajó en muchos lugares, hasta que viaja a la India, y en la India encuentra respuestas eh, abriendo la carta a pacientes los más graves, con enfermedades patológicas mentales importantes, y lo hace con un astrólogo védico del norte de la India llamado B.V. Raman, y con él comienza a descubrir el concepto de los arquetipos, y se fascina con la astrología. Y fíjense que este Sol, al regir la 8, la casa 8 es heterodoxa, es de ruptura, también nos explican las 7, sus amantes, también nos explica el que haya tenido relaciones en paralelo, siendo que su mujer nunca lo abandona, su esposa, él tuvo relaciones con pacientes, lo cual hoy es una violación, ¿cierto?, a este tratado de psicólogo-paciente, es considerado muy poco ético, pero bueno, eso es Carl Gustav Jung en su totalidad. Por un lado, es un hombre grandioso por lo que investiga, y por otro lado, también tiene su lado negativo o difícil, o las experiencias difíciles que tuvo que vivir. Este Sol también probablemente, como la casa 7 son socios, también le genera la fractura con Freud, la asociación que no duró mucho. Bueno, no vamos a entrar mucho en la carta principal porque nos interesa de vuelta entrar aquí al hora. Fíjense, Carl Gustav Jung, ascendente en Cáncer, o sea, el ascendente cae en Cáncer en el hora lunar, la luna, emociones, el sol, siendo que el sol está mejor en su propio hora, ¿sí? Nos anuncia que la luz, él busca la luz en las emociones, en la mente.
Fíjense Mercurio, Mercurio y Venus. De vuelta son todos los benéficos generales, solo el Sol está aquí. Pero el Sol anuncia que hay una investigación. Hay una investigación en el plano de el alma o en el plano de la conciencia o en el plano de la mente, como lo quieran entender, en el plano de la psicología, son los padres de la psicología, ¿cierto? Siendo un psiquiatra de formación. Y fíjense que cuando hay un hora solar tan marcado, mi maestro dice que cuando tenemos este equilibrio, hay un buen equilibrio de una investigación interna y una manifestación hacia el exterior. Personas que solo han tenido como mucho éxito en el mundo exterior, generalmente el ascendente en esta subdivisión está en Leo, la luna y el sol están en Leo. Si vemos eso, es una persona que obviamente la carta principal tiene que acompañar con significaciones importantes, pero podemos entender que la persona va a tener impacto, va a tener desarrollos importantes, va a ser reconocida en lo que hace. En el caso de Jung, como Júpiter está en el hora del Sol, ¿cierto? Y Marte es un regente de la 10, natural aquí, y en la carta principal vemos que Marte está en los últimos grados de Escorpio, es un significador de la 4, también Aries, está en la 11, da una potencia en su conexión con su investigación, sus ambiciones, sus ganas de aprender, de saber de muchas cosas, sus clientes. Escorpio, el último grado de Escorpio se le llama el punto Gandanta en astrología védica, apunta a esta 13ª constelación o ficus, son estrellas concretas, ¿sí? Antares es la última Escorpio y de ahí viene Oficus y es un punto bien oscuro del zodíaco, ¿ok? Es un punto, las personas con planetas aquí tienen muchas dificultades y si vemos Marte es un regente de la 4 y fueron los problemas mentales que tuvo su madre en las noches entre estados psíquicos, esotéricos y estados de alucinación mental, él se despertaba en las noches asustado a su madre, porque la madre veía seres y había una conexión bien fuerte. Bueno, fíjense aquí la potencia de este hora, donde están las fuerzas de los eclipses, que también tiene que ver con que tiene que manifestar algo hacia el mundo y viene con una potencia muy significativa en esa dirección. Miremos a John Lennon, rápido, ascendente en Piscis, ¿sí? Desde el sistema védico, ¿ok? Fíjense la cantidad de planetas en las 7, ¿sí? Las 7 tiene que ver con, sabemos que también tiene que ver con la sexualidad, también tiene que ver con una serie de manifestaciones, y observen, ¿sí? Principalmente eh, Júpiter en la 2, ¿sí? Saturno en la 2, en una conjunción exacta, a esto le llamamos guerra planetaria, ¿sí? Y esto trae una complicación en las cosas que a él le pasó, y la casa 2 a veces también provee ayuda para la longevidad de la vida. Y este es un Saturno de casa 12, por ende puede traer un acortamiento de la vida en astrología védica, el regente la 12, si se posa en la 2, y más aún toca un planeta con esta exactitud, podemos pensar que es un factor que puede acortar la vida, por más de que haya sido a través de un medio no de vejez ni de salud. Ahora, miremos aquí el hora, que es lo que nos está interesando ahora mirar. Fíjense, en el hora solar está el Sol, está Venus. Ahora vemos que es un músico, lo que tiene que expresar hacia el mundo tiene que ver con su música. Rahu, el nodo norte, genera cierta extravagancia o originalidad, ese es el concepto. Y Ketu, obviamente, esto también va a traer un grado de conflicto, un conflicto en la expresión de lo que él trae hacia el mundo. Él se tornó muy activista, y esa es la gran duda, si su muerte fue causada en realidad por el activismo que comenzó a realizar, comenzó a hablar de las violaciones a derechos humanos en Filipinas, en Vietnam y en varios lugares, ¿cierto? Y obviamente eso le puede traer varios problemas con la autoridad, etcétera, con el gobierno. Fíjense que en el hora lunar tiene la luna, lo cual siempre es bueno, Mercurio, auspicioso, Júpiter, auspicioso, Marte se torna un poco compulsivo, impulsivo acá, difícil, no es la mejor posición para Marte porque sabemos que se debilita en Cáncer y obviamente está con su enemigo en el cielo, que es Saturno. Estos dos son grandes enemigos, Marte y Saturno, y cuando están juntos, en uno de estos 2 horas, automáticamente decimos que es un sector que puede traer conflictos.
algún tipo de conflicto en el área emocional, en el área de la expresión. Ese conflicto obviamente lo sabe llevar y lo sublima hacia el arte, hacia la música, ¿cierto? Sabemos que fue muy, muy conflictivo tanto su relación con Yoko Ono y que muchos lo critican por la separación de los Beatles, que esa es la causa. Se torna un activista un poco agresivo, invitan a los periodistas, ¿cierto? Y están en la cama, desnudos, o sea, muy, muy, muy transgresor, imagínense para aquellos tiempos. Entonces, esos factores los podemos ir analizando y entendiendo también en esta posición específica de esta carta divisoria. Miremos a Marilyn Monroe rápidamente, un ascendente en cáncer. Fíjense la luna entra en el ascendente desde Capricornio, esto la torna, le aumenta la emocionalidad, ¿sí? O lo que llamamos tendencia CAFA, ¿sí? Si vemos, no era una mujer delgada, delgada, sino que era una mujer, ¿sí? No sé si voluptuosa es la palabra, pero sí, obviamente la luna genera eso, un estado emocional, una conexión interna. Fíjense, Venus en la 10, eso obviamente puede marcar parte de la profesión eh, y parte de lo que ella expresa. Un Marte en la 8 aumenta la sexualidad, bueno, etcétera, etcétera. Miremos la divisoria pertinente, que es la de 2, y vemos que ella tiene al revés, tiene los maléficos genéricos, Saturno, Marte, también esta guerra planetaria complicada en Cáncer. Mercurio está bien aquí, pero vemos el nodo norte y el nodo sur en esta posición en Cáncer que también nos anuncian conflictos emocionales, conflictos en esa área, y sumado a esta guerra planetaria y el elemento compulsivo de Marte en el hora solar, perdón, en el hora lunar, puede traer adicciones y este tipo de problemas, ¿sí? Compulsivos que no sabemos tampoco bien cómo fue su muerte, queda en esta nube, pero sabemos que si ella tuvo algunos temas con el alcohol o drogas, y por ende esto nos los explica mejor. Fíjense el hora de Leo del Sol, mientras está Venus, que anuncia que esa es su acción hacia el mundo, Júpiter, el Sol, el ascendente y la Luna. Esto le da fama mundial. El ascendente, la Luna, el Sol. ¿Se acuerdan que les comenté? Júpiter, obviamente, también tiene que ver con algo que pase la enseñanza. Ella tuvo un pequeño proceso espiritual, hizo práctica de yoga, estuvo bajo la línea de Indira Gandhi, intentó traer un poquito el yoga y presentarlo, pero claro, ella fue catalogada y encerrada en esta cosa de modelo, rubia, este estereotipo que en ese momento estaba preponderando, ¿sí? Y bueno, y no se le sacó de ese encasillamiento, y ella a medida que comenzó a crecer en sus films, en sus películas, ¿sí? Se comenzaron a preocupar, a asustar, del punto de vista de que una mujer comenzara a tornarse en empresaria y comenzara a ganar mucho lugar, pero aquí vemos el potencial que ella definitivamente tuvo, tenía, ¿m? Y definitivamente tenía un gran problema, ¿sí? Un conflicto en sus emociones causado por esta guerra planetaria y por estas influencias aquí. Robin Williams, otro gigante, ¿cierto? Actor, ascendente en Libra también, lo vimos en Clint Eastwood. Fíjense, Venus está en la 11, con los eclipses exactamente encima. Esto es un problema. Este es un conflicto bien importante cuando Venus está con el nodo sur, ¿sí? Esto para una mujer puede ser problemas en sus órganos sexuales, concretamente. Para un hombre también puede traer problemas de próstata cuando Venus está tomado por los eclipses en esta exactitud. Fíjense que menciono la exactitud de grados, 17, ¿sí? A 17, por ende es exacto, tiene que estar esa exactitud, si no, el problema no es tan grave. Fíjense que la Luna también está tomada en exactitud. Los dos planetas femeninos, generales femeninos, sí están tomados por la fuerza de los eclipses. Esto sí o sí es un pequeño, es un desequilibrio, más aún que Venus sea el regente del ascendente. Por ende, nos puede explicar temas internos profundos. Esto nos puede explicar hasta un problema de autoestima y timidez en la primera infancia,
siendo que después se torna tan extrovertido. No sé si han visto que personas que son exageradamente extrovertidas generalmente tienen un problema, ¿sí?, de autoestima, hay un problema más profundo, ¿m? ¿Correcto? Y como la casa 10 es cáncer y por ende gobernada por la luna, siempre que vemos rasgo, el nodo norte, muy cerca al regente de la 10, también la persona puede lograr, va a depender en qué casa se ubique, está en la casa 5 la expresión, Acuario, la persona puede lograr bastante reconocimiento, sí, fama, a veces también puede traer este rasgo con la luna, tormentos emocionales bien graves, adicciones en algunos casos, etc. Fíjense ahora de vuelta el hora lunar y el hora solar. Fíjense la cantidad de planetas en el hora lunar. El ascendente, porque Libra, y están los segunda mitad de grados, que el Sol y Marte y Saturno va a ser un conflicto, va a ser un problema, junto con su capacidad y su elemento multifacético de expresar las emociones y de transformarse en un payaso, desde ser un payaso, generar emotividad, generar sensibilidad, despertar los sentimientos más profundos, hacer películas de que es un loco esquizofrénico, de hacer películas de todo tipo, ¿sí? Más filosóficas, más profundas, ¿sí? En la Sociedad de los Poetas Muertos, y así, películas muy interesantes y profundas. Fíjense, y que en el hora solar tenemos a Júpiter y Mercurio obviamente tiene que ver con la comunicación y la expresión y la salida hacia el mundo. Júpiter también un elemento de enseñanza o de transmisión o de brindar un conocimiento que va hacia el mundo. Y aquí tenemos, esto sale hacia el mundo, esto se expresa hasta el lado masculino, y este es el lado femenino muy, muy, muy potente, que también, recuerden que no solo podemos salir hacia el mundo, hacia el éxito como un empresario, un emprendedor o emprendedora, cuando el ascendente y la luna y el sol están en el hora solar. Si el ascendente, el sol y la luna están en el hora lunar, claro, me hago famoso por, hay una expresión, pero tiene que ver con una expresión emocional, tiene que ver con otro elemento, con mi sensibilidad, ¿sí? Con el desgarro de mi sensibilidad, la expresión de la sensibilidad va a ser el elemento primordial. Bien, sigamos avanzando eh, para entender ahora otro elemento que vamos a entrar a mirar, una segunda carta divisoria. Lo vamos a hacer breve, no quiero robarles todo el tiempo hoy. Fíjense que tenemos, ¿por qué vamos a mirar la carta divisoria D9 y no vamos en orden por la 3? Porque no tenemos tiempo. Y esta es una carta divisoria extremadamente importante. ¿Por qué es tan importante? Porque esta subdivisión de 9, de un signo, los 30 grados, dividirlos en 9, nos da el 3 grados 20, se asemeja a la estructura de pi, 3.14, etc. Y se dice que es contenida la semilla de Shiva Shakti. Shiva Shakti es el concepto de aquello que es silencio vacío, que en paralelo a nuestra conciencia, que nos arroja pensamientos, imágenes, deseos, que se le llama Shakti, es la manifestación hacia el exterior. Shiva es un estado interno silente, ¿ok? Profundo, que coexiste en todo momento, son como dos mundos paralelos. Y la semilla de Shiva Shakti está en este grado. Y esta subdivisión en 9 de cada signo crea lo que llaman la Navamsha. Nava, 9, Amsha, subdivisión en 9, y que se asocia mucho a la casa 9. Y la casa 9, como esta carta divisoria, es altamente aplaudida en astrología védica porque se considera muy, muy elevada. Se considera que tiene que ver con las señales que traigo de vidas pasadas, mientras mi carta principal es como mi televisor, y las cualidades de mi televisor, es un televisor grande, qué pixelaje tiene, ¿sí? A qué corriente se conecta. La pregunta es, ¿qué señal tengo? ¿Qué pasa si recibo una señal horrible, de muy mala calidad? ¿O qué pasa si recibo una señal increíble, un super HD? ¿Ok? Entonces, eso es la Navamsha, es la carta divisoria de qué es lo que yo traigo de vidas pasadas como concepto
y de mis herencias, traigo habilidades, mi capacidad de aprender y enseñar para ser maestro, para enseñar astrología, como otro tipo de docencias. Todo tipo de docencias, ¿sí? Se requiere una buena Navamsha. Generalmente, también la Navamsha, como es la casa 9, se dice que es la primera institución, siendo que la 7 es la pareja, la 9 está asociada con la institución del matrimonio. Entonces, miremos, aquí nos anuncia los grados, de 00 a 320 tenemos la primera Navamsha, 320 a 640 la segunda, y así, 640 a 10, tercera, 10 a 1320, cuarta, 1320, 1640, quinta, sexta, séptima, octava y novena, 2640 a 30. Se crea una subdivisión exacta en 9. Ahora, nada más para entender el algoritmo, si yo, por ejemplo, tengo en la primera subdivisión, en Aries, ¿sí? Y en los primeros 320, el planeta se va a Aries en esta construcción de esta carta divisoria de 9. Si tengo un planeta en la segunda Navamsha, que es de 320 a 640, me lo pone en Tauro, me lo deporta Tauro, ¿sí? En el sistema que vamos a ver. Si tengo algo en la tercera Navamsha, ¿sí? Se va a Géminis, signo 3. Estos números son los signos, ¿ok? Cuarta Navamsha, Cáncer, quinta, por ende, ya tengo 9. Las primeras 9 subdivisiones son los 9 primeros signos. Por ende, si dentro de Aries tengo un planeta ubicado en la novena subdivisión, o sea, los últimos grados de Aries, se me va Sagitario en la Navamsha, en la divisoria esta. Cuando tengo un planeta en la primera división de Tauro, continúa en el orden 9, 10, signo 10, signo 11, segunda Navamsha de Tauro, segunda división, signo 12, Piscis, tercera división de Tauro, vuelve a comenzar con Aries, por ende va en orden, ¿sí? Repasando varias veces el zodíaco, creando este algoritmo único. Y aquí tenemos el algoritmo para que lo miremos. Fíjense, volvemos a Carl Gustav Jung, habíamos visto su ascendente y el Sol, que aspecta al ascendente de forma muy significativa. Fíjense ahora cómo aquí aparece el 9 en paréntesis, en la subdivisión en 9, la Navamsha, nos reagrupa el ascendente. Miren lo interesante, esta carta se analiza el padre y se analiza también parte del aspecto espiritual del individuo, ¿sí? Y es una semilla más interna, como les decía. Personas que se tornan espirituales o se dedican al mundo espiritual o son profesores o enseñan, se dice que la Navamsha comienza a superar a la carta principal. Hay un punto en que comienza a superar a la carta principal que puede tener deficiencias y esta cuando es muy positiva aumenta y da cosas bien especiales. Fíjense, es un ascendente en Aries en esta divisoria. Primero, ¿qué quiere decir? Elemento de gestión, elemento de investigación es el fuego Aries, ¿correcto? El fuego que sale a conquistar. Viajó a 23 culturas. Mercurio, la comunicación. Mercurio es un regente de la 3, Géminis, y es un regente de Virgo. ¿Sí? Le dan mucha importancia a la regencia Virgo en astrología védica a Mercurio. Le dan primero importancia a su regencia Virgo y secundariamente a la regencia de Géminis. ¿Ok? A este le llaman como su signo raíz y a este le llaman su signo que es más volátil de Mercurio, que también al cual está conectado. La casa, el signo 6, si ven, en este caso, que se va a tornar en la casa 6 también, es Virgo, y tiene que ver con salud. Por ende, Mercurio, que produce los desequilibrios también mentales cuando está mal, nos explica que él se dedique a la investigación de la salud mental. El padre también estaba involucrado con este factor, con la medicina, y si miramos acá, vamos a ver que en la casa 7 está el Sol está debilitado, Júpiter está presente, Júpiter es un regente de la 9, es un regente de la 12, aspecta al ascendente, por ende sabemos que este Júpiter trae doble información, la 9, el estudio y la investigación, este Rahu arroja un aspecto, que son los 120 grados, el nodo norte cae, ¿sí? También, y da la originalidad, la extravagancia
y la investigación de culturas y traer algo altamente original. Eso trae el nodo norte. ¿Sí? Está en la casa 9 de la investigación, de lo académico, del estudio, y si vemos la luna cae en Escorpio acá. La luna cae en Escorpio en signo de debilitamiento, y eso también es un elemento que trae un interés por lo chamánico o lo profundo. Es un debilitamiento, por ende puede traer emociones y sentimientos por momentos difíciles en un cierto nivel, los cuales Jung vivió a través de su madre, vivió ciertas dificultades para poder iniciar su proceso en sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos un análisis rápido de esto. Fíjense que Venus en Tauro es muy auspicioso, cae en signo propio. Aquí en estas cartas divisorias no se leen grados, solo influencias entre ellos y se entienden elementos bien, bien profundos y favorables. Ketu, el nodo sur, está asociado a la investigación y se exalta en Géminis, en la astrología védica, y por ende nos explica la investigación, la escritura, ¿sí? El bajar una estructura de una nueva línea de investigación y de entendimiento sobre la psiquiatría, o después se entiende que es un padre de la psicología y de la psicología transpersonal. Bien, aquí vemos efectos bien importantes, y Marte, el regente, el ascendente de Aries en la 12, también le interesa de mirar el pasado, mirar hacia atrás, mirar culturas antiguas, viajes constantes, hizo viajes en barco larguísimos, ¿ok? Marte en Piscis, toda esa información va a estar activa de alguna manera bajo ese elemento. Después es muy interesante, no tenemos el tiempo hoy de ver cómo hay una columna de tiempo con fechas y con planetas, que se le llama la columna de los 120 años de una vida, donde aparece en qué periodo Marte gobernó. Y en esos periodos exactamente él se va de viaje, él hace estas proezas de irse en barco meses para cruzar, ¿sí? Océanos y ir a culturas distantes con las cuales primero tuvo grandes dificultades y le costó bastante poder ir llegando a su investigación. ¿Mm? Fíjense ahora en la D9 de John Lennon, ¿sí? Habíamos visto la D2. Fíjense, John Lennon, ascendente en Piscis con Marte en el ascendente. ¿Qué creen que esto significa? Persona explosiva, persona activista, persona del tipo Marte. O sea, John Lennon no fue suave, no fue un tranquilo. También constantemente tenía roces con Paul McCartney, eran los dos. George Harrison era como el más tranquilo, y de los tres compositores de los Beatles, ¿sí? Era como el más espiritual, el que más se conectó con la India y con un gurú de la India específico, y con la investigación de las ragas, y fue el que trajo los sonidos. Después John Lennon se suma, y fíjense, este Marte obviamente alimenta como esa intensidad que él tenía, bien marcada. La luna en Aries, obviamente también un elemento explosivo bajo esa influencia significativa. Fíjense que como esta carta divisoria también tiene que ver con la pareja, eh, la D9 se analiza para la institución del matrimonio. ¿Quién es el regente de la 7? No hay nadie en la 7. ¿Pero quién rige la 7? ¿Quién rige Virgo? Recién se los comenté, Mercurio. Mercurio está en la 12, por ende una pareja de otra cultura. ¿Mm? Eh, Se va a entender que le va a ir mucho mejor una pareja que nace en otro continente o en otra cultura, o si nace en su propio país, tiene que traer otra cultura, o una persona que viaja mucho. La casa 7 tiene que ver con viajes, nos explica también esta influencia significativa. ¿Sí? Y fíjense en la casa 5 la expresión de los sentimientos, la de los músicos y compositores. Vemos a Venus en Cáncer, muy poderoso, y el Sol. Y esto obviamente nos anuncia un poder de liderar, de dirigir, ¿sí? De manifestar. La casa 5 tiene que ver con lo que yo traigo hacia adelante, es el karma que logro manifestar hacia mi visión, los frutos de la vida, por eso que son la casa de los hijos. Y vemos el Sol y Venus, y también esta carta divisoria nos puede explicar de que haya tenido un hijo varón. Después hay una carta divisoria específica que se analiza para los hijos, para saber cuántos hijos voy a tener o una pareja puede tener, siendo que esto hoy ha cambiado un poco por el control de natalidad que hay, pero se puede ver si hay una tendencia más a tener un varón o tener una hija mujer. Sigamos avanzando. Amy Winehouse, eh, tremenda música, tremenda voz, ascendente en Tauro, en el sistema védico. Fíjense, Rahu.
el nodo norte inevitablemente en esta posición genera conflictos. Rahu se exalta en Tauro. Es su signo de exaltación, es uno de los signos que donde más provee su expresión y su expansión, pero el grado es tan exacto que nos anuncia un desequilibrio. Lo vemos en muchos músicos, Rahu muy cerca del ascendente o aspectando la casa 10, y si está en el mismo grado, hay drogas. Astrología védica, Rahu es un significador de adicciones, consumo de drogas, fama que golpea demasiado intensa, demasiado rápida también. ¿Mm? Fíjense la luna en la 8, complejo, tema emocional interno, que si hubiese tratado bien o hubiese tenido un buen terapeuta, un viaje interno, probablemente hubiera podido subsanarlo. Fíjense la casa 4, la expresión, está Mercurio, que es el regente de la 5, la expresión de los sentimientos, está en la 4, lo que siento, ¿sí? Retrógrado, muy cerca del Sol, y el Sol es el regente de la 4, lo que siento, es una poderosa expresión de transmitir lo que siente y transformarlo en algo significativo. Este es un potencial que si ella hubiese alcanzado a ir hacia el mundo espiritual, hubiese tenido una guía, probablemente no hubiese tenido tan terrible desenlace a tan temprana edad. Fíjense la carta divisoria, que es la que nos interesa mirar, la de 9, ascendente en Leo. El algoritmo, recuerden, arroja que el ascendente a Leo. ¿Quién rige a Leo? El Sol. El Sol está en la 5, de la música, de la expresión, de la composición. Mercurio junto al Sol, Saturno junto al Sol. Fíjense que finalmente son las decepciones que tuvo con su pareja quien la deja, y en ese momento ella se encierra y saca su disco dorado, por decirlo de alguna manera, y cuando se hace famosa con ese disco, esta pareja vuelve, perdónenme, no recuerdo el nombre hoy, pero, ¿y por qué hablo de pareja? Porque Saturno rige las 7, pero como rige las 6 le trae conflictos también, le trae problemas, ¿sí? Y vamos entendiendo este factor. Ella logra canalizar la casa 5 hacia la 3, hacia sus proyectos, emprendimiento. Júpiter es el regente de la 5, está en la 3, eso es algo auspicioso. Júpiter toca la luna, esto es considerado muy espiritual en astrología védica, ¿sí? Que Júpiter arroje un aspecto. Este es el aspecto de los 120 grados. Nosotros le llamamos aquí el quinto o noveno aspecto, y nos explica esto, y fíjense, esto va a traer la parte conflictiva también, la casa 8, que es la casa interna, pero también de desequilibrios, es Piscis además, con Marte. Venus se exalta, eso es positivo, pero está con Ketu y recibe el nodo sur, que es bien conflictivo, y fíjense que aquí recibe el aspecto de Rahu de forma bien marcada y significativa también, y este eje siempre es complejo. El eje Rahu-Ketu es muy importante mirarlos en astrología védica, y fíjense que Ketu está con la 9, está el tema del el padre la presiona, el nodo sur es como bien ascético, es bien tacaño a veces Ketu opera, Ketu está encima de Marte, Marte rige la 9, eso es lo que estoy mirando. Al regir la 9 tiene que ver con el padre, estamos mirando la carta 9 del padre, si un padre se le ha criticado mucho a su papá, que fue uno de los que la presionó, y la presionó para que ella lo quería ver, quería estar con él, y a él le interesaba nomás que ella siguiera ganando dinero y siguiera aumentando las arcas económicas de la familia, ¿no? Y aquí vemos parte de este factor marcado, mientras Venus está exaltado, muy auspicioso para un músico, sí, vemos también este conflicto bien marcado acá. Eh, sigamos mirando. ¿Tenemos alguien más? No, tenemos a Amy Winehouse, que era la última que mirábamos en esta carta divisoria. Y un poco, sé que el tiempo apremia, sé que no hay mucha capacidad de atención si nos vamos mucho más largos, y vamos llegando al final de esta ponencia. Bueno, aquí ven mi academia, donde doy mis clases en línea, donde doy cursos, y hay muchas cosas bien profundas de todas estas cartas divisorias, del análisis de cómo se ve la astrología, que es extremadamente predictiva, es extremadamente exacta. Puedes ver por qué alguien entra en depresión, por qué se presentan enfermedades. Rahu Ketu generan problemas de cáncer, las enfermedades más graves que vemos también tan comunes hoy,
¿m? Como también pueden traer otros elementos bien favorables y depende de cómo están y cómo se les analiza en una carta. Aquí están mis redes por si les gustó esta ponencia y quieren investigar un poco más sobre mí, sobre mis actividades. Namaste.